Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a hablar principalmente de dos cuestiones. Primero, teniendo en cuenta que mañana el elenco dirigido por Martín de Michelis volverá a jugar un partido oficial después de poco más de un mes. Desde el 13 de junio que River no disputa un cotejo, fue aquel muy olvidable partido ante Riestra. Mañana desde las 15 horas estará recibiendo a Lanús en el Monumental por la sexta fecha de la Liga Profesional en lo que será la reanudación del campeonato doméstico. Vamos a estar repasando, claro está, la probable formación. Todavía no está confirmado ni de cerca cuál podría llegar a ser el equipo inicial, pero hay algunas certezas y algunos futbolistas que en definitiva se han empezado a ganar su lugar. Y después vamos a meternos de lleno con todo lo que han vuelto al mercado de pases en estos últimos días. De hecho, la última vez que hablé del periodo de transferencias había dicho, por ejemplo, que Iker Muniain no iba a ser refuerzo de River. Sin embargo, por algunas cuestiones que se han terminado dando en estas últimas 48 horas, se ha dado vuelta absolutamente todo y el jugador español ahora sí podría llegar a ponerse la casaca del más grande. Después vamos a hablar de otros temas, de un jugador que podría llegar a irse, de otro que ya se fue. Vamos a dar todos los datos de los números de la transferencia de un futbolista que partió hacia el fútbol de los Estados Unidos y en definitiva todos los detalles de un mercado de pases que para el más grande todavía no ha finalizado. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación del conjunto dirigido por Martín de Michelis. Por lo pronto, la idea del DT es hacer un mix de los que fue el equipo que jugó el primer duelo ante Millonarios, estoy hablando de los amistosos, y el segundo contra Olimpia, sumando quizás alguna que otra alternativa más. La realidad es que no hay nada al 100% confirmado, sobre todo en la mitad de la cancha, donde básicamente ninguno de los cuatro futbolistas hoy tiene ganado su lugar. Por lo pronto en la defensa, un poco por decantación y por rendimiento, estarían los cuatro jugadores. Después, en cuanto al arco, ahí se vería una lucha muy pareja entre los dos arqueros, pero teniendo en cuenta que Franco Armani recién se sumó ayer a los entrenamientos de River, uno cree que en este primer compromiso va a atajar Ledesma, pero después se verá verdaderamente una pelea muy pero muy pareja entre los dos arqueros. Y adelante también sale un poco la dupla por el hecho de que el refuerzo que llegó para reforzar el ataque, valga la redundancia, llegó durante esta última semana, si bien es cierto que estuvo en el banco en el segundo amistoso, mientras que el otro, que es Borja, se reincorporó a los entrenamientos el viernes, al igual que Armani, por lo que el 11 más o menos se puede deducir, pero muy lejos de poder darle cierta certeza, sobre todo algunas cuestiones que mencioné recién. Pero yendo nombre por nombre, para que no se pierdan cuál va a ser el equipo que va a estar saliendo a la cancha en esta reanudación del campeonato para River. En el arco, Jeremías Ledesma, teniendo en cuenta lo que mencioné recién. La línea de cuatro defensores. Santiago Simón va a ser el lateral derecho, terminará siendo quien gane la pulseada luego de la lesión de Agustín Santana. La dupla de centrales va a ser Federico Gattoni junto con Paulo Díaz y el lateral izquierdo sería Enzo Díaz. Mitad de la cancha, donde hay más dudas. Los dos mediocampistas centrales y el tándem defensivo estaría conformado por dos de estos tres nombres: Rodrigo Villagra, Felipe Peña Gafore y Rodrigo Aliendro. Dos de esos tres estarían desde el inicio. ¿Quiénes? La realidad es que no se sabe. Uno, si estos son los nombres que se pelean por un lugar en ese sector, tendría que pensar que Aliendro, por ser el distinto, debería sí o sí ser titular. Sin embargo, no hay que descartar una dupla de mediocampistas centrales conformada por Peña y Villagra. Más adelante, los dos mediocampistas ofensivos jugarían dos de estos tres: Nacho Fernández, Franco Mastantuono y Manuel Lanzini. Teniendo en cuenta los amistosos, quien fue titular en los dos fue Lanzini, por lo que uno tiene que entender que es quien tiene más posibilidades de ser titular. Y entre Mastantuono y Nacho se pelearían por el otro lugar, aunque no quiero descartar que podrían jugar tranquilamente Nacho y el juvenil de 16 años. Y la pareja de delanteros sería Solari Colí, porque en definitiva Vareiro llegó hace 10 días al club y si bien fue suplente e ingresó algunos minutos en el segundo amistoso, por lo pronto de Michelis no lo pondría desde el arranque y Borja se reincorporó el pasado viernes a los entrenamientos. Y vamos a contar un poco cuál es la situación de Iker Muniain,
porque hace aproximadamente 48 horas yo subí un video diciendo que no había posibilidades de que el jugador pudiera llegar a River. Y verdaderamente, de un día para el otro cambió absolutamente esta información, porque Matías Patanián, vicepresidente primero del club de Núñez, se reunió en España con el representante del futbolista vasco, y si bien es cierto que todavía no está cerrada, ni mucho menos su llegada, las posibilidades de que pueda convertirse en refuerzo verdaderamente ahora son bastante más altas de lo que podía suceder hace no 1 o 2 meses, hace 3 o 4 días, cuando yo por lo menos, y muchos también de los que cubren el mundo River, dábamos por descartada su arribo al club. En esta oportunidad lo primero que tiene que hacer River es hacerle un ofrecimiento contractual al futbolista. Él muchas veces ha mencionado que el dinero no sería un inconveniente para venir a la Argentina, sabe perfectamente que el monto que le podrían llegar a ofrecer acá en el país es mucho menos considerable de lo que podría llegar a ganar en Europa, pero por lo pronto él quiere cumplir el sueño de ponerse la casaca del millonario. En cuanto se haga esa oferta contractual, veremos si Muniain la acepta. Un punto a jugar en contra es que claramente es un futbolista que no ha hecho pretemporada, y me parece que si River lo quería como refuerzo, sí o sí tenía que buscarlo como objetivo en el inicio del mercado de pases. De esa manera podía ponerse desde el punto de vista físico a la par del resto del plantel. Sin embargo, esto claramente no sucedió y Muniain tiene chances recién ahora de convertirse en incorporación de River. Claramente, teniendo en cuenta que ya hay 6 refuerzos confirmados, Muniain sería el 7º, veo muy lejana la posibilidad de que sea incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para los octavos de final. La realidad es que recién lo veo para unos hipotéticos cuartos, teniendo en cuenta que seguramente tenga que tener 3 semanas de adaptación física, en caso, repito, de que al 100% se convierta en refuerzo. Había algunas dudas en relación al cupo de extranjero, teniendo en cuenta que River ya tiene 6 futbolistas nacidos fuera del Argentina formando parte de la plantilla, pero Paulo Díaz ha conseguido la doble ciudadanía, por lo que liberó el cupo. También había dudas porque en definitiva lo que se tenía en cuenta a la hora de liberar cupo era que los futbolistas que son extranjeros tenían que tener al menos 10 partidos disputados con sus respectivas selecciones. Vareiro tiene 9, pero se le computa también un cotejo con Paraguay que fue suspendido, por lo que alcanza esos 10 partidos, por lo que no tiene por qué ser Vareiro quien deje su lugar vacante como cupo de extranjero, sino con que lo haga Paulo Díaz es suficiente. Menciono esto porque había dudas al respecto en relación a esta posibilidad, y finalmente en cuanto al cupo ya no habría inconvenientes. Después, como dije, habrá que llegar a un acuerdo contractual con el jugador. Y vamos ahora a hablar de la última incorporación de River, de Valentín Gómez, que finalmente se convirtió en refuerzo oficialmente el día de ayer, viernes, y que no va a estar, claro, mañana frente a Lanús en la renovación, pero teniendo en cuenta que ha hecho gran parte de la pretemporada con Vélez Sarsfield, lo físico no va a ser un inconveniente. No es el mismo caso que Muniain, y Gómez sí va a poder ser tenido en cuenta como para formar parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores si es que el técnico lo quiere. Hay que tener en cuenta, dejando de lado a Muniain, que River ha traído 6 incorporaciones y son 5 los cambios que se pueden hacer en la nómina final para disputar los octavos de la Libertadores. Eso ya lo decide el propio entrenador junto con su cuerpo técnico. Uno cree que Valentín Gómez, teniendo en cuenta que viene con bastante continuidad, no va a tener problemas en formar parte de la lista. Y si bien no va a jugar mañana, seguramente el miércoles contra Godoy Cruz o el otro fin de semana, cuando River reciba a Sarmiento, sí ya va a estar disponible y sumará sus primeros minutos con el manto sagrado. En cuanto a Valentín Gómez, hablando específicamente de los números por los cuales terminó llegando, teniendo en cuenta que las transferencias tienen que hacerse de club a club, más allá de que el Citigroup es quien incorporó al futbolista, necesitaba meterlo en algún equipo como para que esta institución en cuestión lo cediera a River. El equipo el cual hoy por hoy tiene la ficha de Valentín Gómez es el Palermo de Italia, que es uno de los equipos que pertenecen al Citigroup. El Palermo, por decirlo, si bien es cierto que es el Citigroup quien termina prestándolo a River, en lo que se informará en lo que respecta al contrato de transferencia es que el club italiano finalmente es quien lo cede al más grande. El préstamo será en principio por 1 año, pero con posibilidad de extenderlo para 2 temporadas, y en el lapso de esos 2 años River va a poder comprar el 50% de Valentín Gómez en $5 millones. ¿Qué quiere decir esto? El 30 de junio del 2026 se va a acabar la estadía del defensor central
entrar con la casaca de River. En ese entonces River no va a poder hacer absolutamente nada para quedárselo, porque no es que estos 5 millones de dólares son una opción de compra, sino que es para poseer la mitad de la ficha. En caso de que después, cuando el jugador ya esté en el fútbol europeo, sea transferido, por ejemplo, del Palermo de Italia al Manchester City en 20 millones de euros, si River pagó los 5 millones y se quedó con el 50% de su pase, de esos 20 millones River recibirá la mitad justamente por tener la mitad del pase. Y algo que llamó la atención en el hincha de River, pero que fue desmentido por el círculo íntimo de Franco Mastantuono, es que cuando se mencionó que Matías Patanián estaba en España para justamente negociar la llegada o la posible llegada de Iker Muniain, también otro de los puntos que lo vinculaban al fútbol español era que el vicepresidente primero de River no solamente estaba para hablar del futbolista vasco, sino que también se iba a encargar de reunirse con algún dirigente del Real Madrid para ver si existía la posibilidad de que en este mercado en cuestión se pudiera hacer la transferencia de Franco Mastantuono. Por lo pronto, lo que hay que decir es que si bien no es al 100% el hecho de que se va a quedar en River, la dirigencia únicamente lo transfiere en este mercado por el valor de su cláusula de rescisión. El coste del mismo es de 45 millones de euros que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de transferencias en Argentina. Si no se ofrece un número similar a ese, no hay chance de que Mastantuono salga del club en este receso. Después es cierto que hay muchas aristas que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Real Madrid ofrece un número mayor? Que esto es algo que se supone que puede llegar a pasar, no sé si ahora, pero sí en alguno de los siguientes periodos de transferencias. Pero ¿qué pasa si el Real Madrid ofrece, por ejemplo, 60, lo deja en River un año, pero ya se asegura tenerlo dentro de un par de temporadas? Son algunas cuestiones que hay que analizar porque a lo mejor esos números, esas ofertas son prácticamente irrechazables. Pero por lo pronto, para tranquilidad del hincha de River, no ha llegado ningún ofrecimiento real ni concreto y ya miembros del círculo íntimo de Mastantuono han confesado que durante todo este semestre el jugador sabe que va a tener un protagonismo mucho mayor al que tuvo durante la primera mitad del año. Eso es una gran noticia no solo para el jugador, sino también para los hinchas y para el propio River. Y segundo, también aseguraron que hay un acuerdo de palabra para que el jugador vuelva a renovar su contrato en enero del año que viene. Es decir, hasta este momento Mastantuono tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026, pero a principios del 2025 lo extendería por una temporada más, hasta el 31 de diciembre del 2027. Es cierto, si aparece una oferta por la cláusula, y hay que ver si todo esto se puede en definitiva cumplir. Pero por lo pronto el hincha de River se tiene que quedar tranquilo de que Mastantuono por ahora se va a quedar en el club y quiere triunfar con el manto sagrado. Y toca ahora hablar del refuerzo que podría llegar a ser la última incorporación de River. Hasta ahora el millonario tiene 6 nuevos futbolistas, los repaso rápidamente. Felipe Peña Gafore, que volvió de su préstamo de Lanús, Jeremías Ledesma del Cádiz de España, Federico Gattoni del Sevilla de España, Franco Carboni del Inter de Italia, Adam Vareiro de San Lorenzo de Almagro y Valentín Gómez de Vélez Sarsfield. A eso le podemos sumar el séptimo refuerzo, que sería Iker Muniain, que viene libre con el pase en su poder después de haber jugado toda su carrera en el Athletic de Bilbao. Y por lo pronto también se ha mencionado que la última hipotética incorporación, el octavo refuerzo, podría llegar a ser Rodrigo Garro, actual jugador del Corinthians y que durante el 2023 se le hizo pasar bastante mal a River cuando jugaba en Talleres de Córdoba. Por lo pronto el conjunto brasileño no quiere desprenderse de él bajo ningún tipo de circunstancia. ¿Qué es lo que le podría llegar a jugar a favor a River? Que claro está, Corinthians no juega Copa Libertadores, mientras que River sí. El equipo de Sao Paulo juega la Copa Sudamericana, que si bien es cierto es una competición importante, no deja de tener un valor bastante menor que el de la Libertadores, que es sin lugar a dudas el certamen más importante a nivel clubes de todo el continente sudamericano. Por lo pronto se había hablado de que River había hecho una oferta de 8 millones de dólares con una forma de pago un tanto extendida, es decir, no se abonaría todo en este momento, sino que River por cuotas iría pagando toda la ficha del futbolista.
mientras que Corinthians pediría alrededor de 12 millones de dólares como para empezar a hablar. Inclusive algunos mencionan que podría llegar hasta pedir 15. Garro, al haber llegado el equipo brasileño en enero de este año, seguramente no ejerza la presión como para salir del club en este momento. Algo que quizás sea una curiosidad, que no venga con la transferencia, pero que voy a mencionar, es que recordemos que el nuevo entrenador de Corinthians es nada más y nada menos que Ramón Ángel Díaz, histórico entrenador del Millonario e ídolo de la institución de Núñez. Digo que no tiene nada que ver porque Ramón Díaz, si bien utiliza al jugador porque es un muy buen futbolista, no se opone a la venta en caso de que River ponga el dinero, ni tampoco lo quiere largar. Es decir, hoy es el entrenador y sabe perfectamente que el mercado de pases del fútbol brasileño está abierto y que puede perder como puede sumar a algunos futbolistas. Así que dependerá exclusivamente hasta qué punto River quiere estirarse para contratar al ex jugador de Talleres. Yo creo que es bastante complicado teniendo en cuenta el monto que pide Corinthians, pero lo de Muniain también parecía prácticamente imposible y de un día para el otro las chances de que pueda venir finalmente aumentaron. Con lo de Garro no hay que descartar que pueda pasar exactamente lo mismo. Y el jugador que se fue a principios de esta semana, pero no hablé mucho en ningún video sobre su salida, es Héctor David Martínez. Se terminó yendo cedido a préstamo por un año al Inter de Miami de los Estados Unidos y en River esperan que tenga un buen rendimiento para que el conjunto norteamericano lo compre de manera definitiva. Como ya he mencionado en bastantes videos anteriormente, no puntualmente en el caso de Martínez, pero sí había dicho que los jugadores que se han ido a préstamo en este periodo de transferencias, River quiere tarde o temprano terminar de venderlos. No quieren que estos jugadores se vayan cedidos de club a club en distintos mercados de pases, porque es algo que en definitiva no sirve. Martínez se va verdaderamente a un equipo que quizás no es de lo más importante del mundo, pero por lo pronto es un equipo con un marketing que sí es muy relevante en todo el planeta, porque recordemos que en el Inter de Miami juega Lionel Messi y otros importantes futbolistas a nivel mundial o que han sido conocidos alrededor del mundo como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, muchos también futbolistas argentinos que en el último tiempo han pasado a ese equipo en cuestión, como Federico Redondo, como Tomás Avilés, como Facundo Farías, muchos jóvenes del fútbol argentino que terminaron partiendo hacia allí. En el caso de Martínez, con anterioridad se había arreglado su préstamo al Pumas de México. Sin embargo, en la revisión médica hubo algo que no salió bien y teniendo en cuenta que los números pactados eran bastante importantes, el equipo mexicano decidió dar marcha atrás a la incorporación del defensor central. Es un futbolista que lamentablemente en River empezó muy bien pero terminó muy mal. La contraposición en el rendimiento de Martínez en su estadía en el club es verdaderamente muy marcada. Cuando regresó proveniente de Defensa y Justicia a inicios de 2021, tuvo un nivel muy pero muy bueno, siendo inclusive un estandarte de la defensa. Muchos lo ponían en cuanto a nivel por encima de lo que hoy es Paulo Díaz. Sin embargo, luego de una lesión que tuvo en marzo del 2022, nunca volvió a ser el mismo y su nivel no es que fue disminuyendo de a poco, fue demasiado marcado su bajón en el rendimiento y por eso mismo ya no había posibilidades de que ni el entrenador ni el propio hincha lo bancaran para que siga formando parte del club. Él se mostró agradecido en su salida, pero sabe perfectamente que su etapa en el Millonario hoy por hoy está terminada. Y vamos ahora a hablar de algo que sucedió el jueves pasado, pero que no lo mencioné tampoco en este canal, y me parece apropiado hablar de ello porque es nada más y nada menos que el triunfo de la reserva, el buen inicio que tuvo el equipo dirigido por Marcelo Escudero en la segunda edición de la Copa Proyección. Recordemos que a diferencia de lo que sucede con los torneos de primera, donde en el primer semestre se jugó la Copa de la Liga, y en esta segunda mitad del año se va a jugar en gran parte porque comenzó también en el primer semestre, pero tan solo se jugaron 5 jornadas. En esta segunda parte se jugarán las 22 restantes de la Liga Profesional, un certamen de todos contra todos. Sin embargo, en la reserva se decidió que se hicieran 2 copas, 2 zonas divididas de 14 equipos cada una, donde todos se enfrentan entre sí y los 8 mejores de cada uno de los grupos clasifican a los octavos de final. A partir de ahí, eliminación directa, cuartos, semifinales y posteriormente la gran final. River en la primera edición, que se jugó en la primera mitad del año, quedó afuera en semifinales ante Lanús, pero terminó siendo un gran torneo. En esta ocasión, en el River Camp de Ezeiza, le tocó debutar contra Gimnasia de Esgrima La Plata y el resultado fue verdaderamente espectacular. 5-0 ganaron los dirigidos por Marcelo Escudero con un rendimiento superlativo.
En primera instancia lo que hay que decir es que hay 3 jugadores que normalmente forman parte del plantel de primera que jugaron este partido en reserva. Estamos hablando de Daniel Zavala, Ianzu Viabre y Agustín Ruberto, y todos tuvieron un encuentro fenomenal. Y en cuanto a lo que fue el partido, River fue verdaderamente muy superior a Gimnasia de La Plata. Tardó tan solo 4 minutos en ponerse en ventaja gracias al tanto de Agustín Ruberto, que firmó un doblete. Posteriormente, Santiago Lencina tiró un buscapié que fue conectado por el centro delantero. Tobías Leiva sacó un zapatazo y estiró la ventaja, y ya en el segundo tiempo Ruberto volvió a recibir de Lencina y con un fuerte remate selló su segundo grito. Más tarde, el ingresado Alexis González también metió un doblete para concretar la goleada por 5-0. ¿Cómo formó en este primer partido la reserva de River? Jeremías Martínez fue el arquero, Enzo Aguirre el lateral derecho, Daniel Zavala y Felipe Álvarez los centrales y Lisandro Bajú el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha el mediocampista más posicional fue Elian Jiménez, más adelantados Thiago Serrago, Santiago Lencina y Tobías Leiva. River jugó con una especie de 4-1-3-2 y la pareja de atacantes estuvo conformada por Ianzu Viabre y Agustín Ruberto. Se terminó verdaderamente todo el parate. Si bien es cierto que el mercado de pases comienza, a partir de mañana empieza a rodar la pelota en lo que respecta a partidos oficiales, y River tiene que dar una muestra no solamente de carácter, sino de fútbol, y ganarle a Lanús en el Monumental. Hasta el momento River ha jugado 5 cotejos en la liga, ha ganado 3, justamente los 3 que jugó en Núñez, y perdió los 2 en condición de visitante. Es momento de que, para seguir prendido en los primeros puestos, se gane este cotejo en condición de local. En cuanto al mercado de pases, habrá que esperar para ver qué es lo que sucede con Muniain y Garro. Lo de Spaniolo es mucho más factible que el argentino que juega en el Corinthians, pero igual habrá que aguardar hasta los primeros días de la semana que viene para ver qué sucede con los 6 refuerzos. Si bien es cierto que parece que falta algo más como para terminar de cerrar un buen periodo de transferencias, está claro que De Michelis ya tiene bastante margen como para hacer funcionar al equipo de buena forma. Veremos si el DT lo consigue rápidamente. Recordemos que River, además de jugar mañana contra Lanús, el miércoles juega contra Godoy Cruz y el próximo fin de semana recibe a Sarmiento otra vez en el Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.